Como les decía, hemos invitado para que nos ayuden a reflexionar en esta primera mirada sobre los resultados de la jornada de ayer a dos colegas, a dos periodistas que justamente desde dos medios escritos están permanentemente analizando la política, y ayer les tocó estar hasta tarde. Reconozco nuevamente el esfuerzo de ambos. Carlos Tapia y Natalia Oval, bienvenidos. Muchas gracias. Hasta tarde, ¿no? Sí, hasta las 2 de la mañana. Bueno, gracias por madrugar entonces. Primeras reflexiones, Natalia. Bueno, lo primero era lo que estaban comentando. Hay un primer análisis muy claro, que es que la ley se mantuvo y que eso se puede interpretar como un respaldo para el gobierno, y que además le permite continuar con un programa que había trazado en la ley de urgente consideración. Pero después yo creo que hay como una segunda lectura que tiene que ver con, quizás por los resultados de las encuestadoras que daban antes, daban una distancia mayor. Entonces, en realidad la distancia se acortó muchísimo, terminó siendo entre el no y el sí de más o menos un punto porcentual. Y bueno, eso puede interpretarse como un gran respaldo desde el lado de la izquierda, de las organizaciones sociales, el Frente Amplio, como un gran respaldo de la opción del sí, que no fue suficiente, ¿no? Porque precisaba obtener el 50% de los votos. Pero creo que las dos lecturas son válidas. Claramente la primera lectura es la ley se mantuvo, y eso tiene un montón de consecuencias. Y es claro que en un contexto de pandemia, de incremento de los precios, de los alimentos, de los combustibles, ese respaldo del gobierno también cobra otro significado, ¿no? Un significado mayor. Ustedes escuchábamos hablar del desgaste de los gobiernos de otros países en contextos de pandemia, y sin embargo este gobierno mantiene su respaldo, ¿no? Eso también es una lectura muy clara que hay que hacer. Muy bien. Carlitos, yo le digo Carlitos, lo conozco desde que nació, así que me cuesta decirle Carlos. Bueno, yo creo que obviamente fue una victoria para el gobierno y sobre todo para la calle Pou, que se puso al frente el último tramo de la campaña electoral, ¿no? ¿Eso incidió? Y yo creo que incidió, sí. Sí, yo creo que incidió. Yo creo que la imagen del presidente hoy tiene un peso enorme. Y bueno, y él se puso al frente el último tramo de la campaña, cuando desde los distintos actores de la coalición no fue tan claro eso. Es decir, Sanguinetti sí salió a recorrer todo el país, se lo vio muy activo, yo creo que tanto como la última interna, sí. Claro. Pero bueno, en Cabildo Abierto eso no fue tan claro, entonces que el presidente haya salido a defenderla con la popularidad que tiene, me parece que fue importante, y por eso creo que el principal ganador de ayer, más allá de la coalición, fue el presidente. Claro, porque además, justamente apelando a esa popularidad que se mantenía por lo que daban las encuestas, quizás ahí está la decisión. Uno no puede ser contrafáctico y decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si la calle no hubiera hecho esa conferencia de prensa, si no hubiera contestado cada vez que le preguntaban los colegas en cualquier lugar que iba sobre la ley de urgente consideración, qué hubiera pasado, ¿no? Claro, era como el presidente se jugó un todo o nada, porque también sucedía que se llevaba a derogar la ley y él quedaba de alguna forma como el representante o el vocero de esa campaña en una derrota, ¿no? Pero no sucedió así, y en realidad es todo ganancia, coincido con Carlos, para el presidente, porque fueron los referentes claros de la campaña, él, Álvaro Delgado, quizás al inicio, pero mucho más él en la recta final de la campaña. Y bueno, nada, también se discutió mucho sobre el rol de la calle Pou en la campaña. En realidad él estaba defendiendo una ley, la principal ley programática de su gobierno, y en ese sentido, nada, se lo puso al hombro y bueno, salió bien finalmente, y tuvo un discurso bastante conciliador, ¿no? Escuchamos en la conferencia de prensa de ayer, hablando de que no eran dos Uruguay, que teníamos un solo Uruguay, no como el movimiento, pero sí. Un solo Uruguay. Y bueno, y puso ese ejemplo de un diario que sacó, un portal informativo que sacó la nota de una pareja de dos veteranos, uno del sí, otro del no, que convivían en la misma casa, que eran pareja. Sí. Y bueno, como eso, como un símbolo, digamos, de que por más que el Uruguay tengamos visiones políticas distintas y estemos en paridad en algunas concepciones, en realidad somos un solo país, ¿no? Y un poco por ahí fue el discurso del presidente. Más allá de eso, la estrategia del gobierno fue justamente plantear la división, ¿no? Porque ellos la campaña se encaró diciendo que era un plebiscito contra el gobierno, que fue lo que la comisión del sí trató de correr del camino, incluso en la última cadena, donde dicen el Frente Amplio también votó alguna de estas leyes. Sí, claro, bueno. Pero creo que la idea que primó fue esa, era un plebiscito contra el gobierno. Fue contundente también la calle Pou ayer, pasa el aviso, ¿no? De los 400 y pico de avisos, de artículos, 200 y pico se votaron, es decir,
y otro tanto se modificó. Entonces, por ese lado también quiso acercar al Frente Amplio a lo que significó el tratamiento de la ley de urgente consideración, diciendo, no son ajenos a todo este proceso de discusión. ¿Qué gana el Frente Amplio? ¿Qué gana el movimiento sindical en todo esto? O la conjunción de ambos. Es una cosita, y si hubiese sido distinto, que no hubiese ganado por un punto, que hubiera ganado por más o menos. O sea, ¿cuál es la diferencia que da lo que está preguntando Jaime en lo que es la diferencia de haber ganado por mucho más? Sobre lo que preguntaba Jaime, para mí como que la izquierda está separada como en diferentes cosas, ¿no? Por un lado está la masa de gente en la calle, que es el PIT-CNT. Y el PIT-CNT creo que... La famosa estructura. Claro, la estructura. Digo que yo creo que salió bastante bien parado, consiguió las 800.000 firmas y perdió por muy poquito. Y después está la estructura del Frente Amplio, lo que puede ser la estructura más de abajo, puede ser los senadores, los diputados, que yo no sé cómo salieron después de esto, digo, habría que ver. Y después están los candidatos, que yo creo que ahí los dos claros, bueno, son Cose y Orsi. No se sabe qué pasa con Pereira, pero me parece que el que se puede ver un poquito más fortalecido fue el que tuvo más protagonismo, que fue justamente Pereira. Lo que pasa es que tanto para Orsi como para Cose, en función de las encuestas, era muy arriesgado asumir un liderazgo que era incierto en función de lo que decían las encuestas. Claro. ¿Cómo la ves tú, Natalia? Sí, yo creo que, atendiendo un poco a la pregunta que planteaban recién, me parece que, si bien evidentemente jurídicamente y en términos concretos en relativos a la ley de urgente consideración, el resultado es el mismo, ya sea que el no haya ganado por, no sé, 5 puntos o 1 o 10, en realidad políticamente no es lo mismo, me parece a mí. O sea, tiene efectos, de alguna manera, si bien el gobierno sale legitimado con este resultado, saldría muchísimo más legitimado y más respaldado si hubiera sido una diferencia, como algunos legisladores oficialistas proyectaban, de 10 puntos, ¿no? Eso claramente era un visto bueno. Tenemos el discurso de Manini, que es un indicador de esto, ¿no? Vieron que Manini Ríos, en sus primeras declaraciones, lo que dice es, bueno, esto es una advertencia para el gobierno, un poco ese es el concepto, y bueno, tenemos que empezar a pensar en algunas propuestas que hizo Cabildo Abierto, como el Consejo Nacional de Economía, etcétera. Pero me parece que eso refleja un poco la cuestión de que no hubiera sido el mismo discurso de Manini si hubiera sido una diferencia de 10 puntos. Y no hubiera sido el mismo futuro, digamos, en el rumbo del gobierno si hubiera sido una diferencia muchísimo más clara. Una metáfora que escuchamos ayer muchas veces fue, no es lo mismo perder 5-0 que perder con un 1-0 con un gol de penal a los 95 minutos en los descuentos. Por más que perdiste igual, pero bueno, pero no es lo mismo y esto no es un partido de fútbol, en realidad es un gobierno que todavía tiene muchos años por Evidentemente gobernar. los indecisos jugaron un papel definitivo en lo que fue el acortamiento ayer, de esa diferencia que hablaban las encuestadoras, ¿no? Pereira dijo en su momento, con 15 minutos más hubiéramos ganado. ¿Piensan que eso es así? Bueno, de hecho lo que porque parece siguió ver ahí con los latente el números tema de la es que diferencia entre la conferencia de prensa y lo que fue un es que él mensaje sí que en creció realidad al no final. quisieron hacer una conferencia de prensa, pero capaz que ahora se lo cuestionan. ¿Piensan que con Sería 15 muy minutos más se especulativo, hubiera pero- revertido el resultado? 15 minutos más. Nosotros en la encuestadora, en la Oficina de Percepción Ciudadana, que estuvimos haciendo proyección de escrutinio, nos daba, en la última semana nos dio empate técnico y antes nos daba un poquito arriba al sí, nos daba un poco distinto que las otras consultoras. Entonces, en realidad, cuando hablamos de que todo se corrió hacia el sí en el último momento, estamos suponiendo que estaban bien los resultados anteriores, que daban una distancia muy grande. Yo eso no tengo certeza, ¿no? Porque daban como distintos resultados y bueno, terminó pasando que hubo mucha paridad. Y bueno, nada, entonces es como decía Carlos, que es contrafáctico. Yo no tengo idea de realmente si es que hubo efectivamente un corrimiento de último momento hacia el sí por parte de los indecisos, Claro. que en realidad en general son gente desinformada, apolítica, los indecisos en general, y es raro que se vuelquen todos masivamente hacia una opción, ¿no? Lo que está claro que llegó, para muchos les llamó la atención el que desde el comando del sí se llamara a anular el voto. En un momento parecía que todo iba hacia allí. Y dada la cantidad de votos anulados, fue interesante la cantidad en función de los votos en blanco. Es decir, normalmente en una elección la gente vota más en blanco que anulado. Sí, Aquí claro. el mensaje del voto anulado llegó. Claro, fue al revés de Fue al lo que revés. pasa habitualmente, que
fue más o menos, fue un poco menos de votos en blanco de lo que pasa habitualmente y bastante más del doble, ¿no? O el doble de lo que sucede con los anulados. Y sí, claramente, esa es una lectura, y otra lectura es que el voto en blanco, el llamado al voto en blanco no tuvo mucho andamiento, digamos, ¿no? Porque hubo grupos concretos como el Foro de Montevideo, de Mercedes Vigil, que llamaron al voto en blanco. Sin embargo, parece no haber prendido ese llamado porque tuvo un porcentaje bastante bajo. Bien. Sí, es más o menos lo que siempre tiene, uno con todos, uno con tres. Sí, pero antes el voto anulado era casi, claro, que por accidente, que por convicción, y ahora fue exactamente al revés. ¿Qué va a pasar ahora con el gobierno? Ayer, un poco misteriosa, largaste alguna posibilidad de algún cambio en el gabinete. No, fue obligada. Bueno. Dije que eran rumores, porque vieron que se son corren. Los rumores que andan. Bueno, ustedes son periodistas muy bien informados. No sé qué dijiste, pero me parece que Rodrigo. Ahí te voy a ayudar. Yo dio la posibilidad de 2 cambios inmediatos en el gabinete. Cancillería y Ministerio del Interior. Ahí va, lo mismo. Son los rumores que se están corriendo. Pero ¿creen que es posible, digamos, que esto le obligue al presidente de la República a modificar un poco su gabinete, atender el cimbronazo, si usamos esa expresión de Pereira, o decir, bueno, si bien ganó el no, pero por otro lado tengamos en cuenta que tenemos que enviar señales concretas porque nos quedan 2 años por delante? Yo creo que eso hubiera pasado si hubiera perdido el no. En este caso, nada, como decíamos al principio, el gobierno ganó, se consolidó la LUC. Entonces, no creo que tenga como una obligación de cambiar el gabinete. Creo que lo de Cancillería iba por otro lado. Claro, hay quizás, puede ser una señal, pero tampoco es tan contundente. Entonces, la verdad que no sé. Y repito que estos son rumores. Está bien, pero los manejaba Carlito también, entonces... Yo creo que la obligación más grande está en mantener unida la coalición, porque ahora tenés 2 años por delante, ya sabés que el bloque de izquierda, es decir, se mantiene su caudal de votos, es decir, porque uno podía pensar que la popularidad del presidente había arrastrado un poco de votos de ese bloque hacia lo que es la coalición, entonces me parece que el foco tiene que estar ahí, en que eso siga unido de acá a los próximos 2 años. Y hablando del interés de mantener unido, Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio puede aprovechar también para superar lo que hasta ahora había costado de superar, que era la derrota de las elecciones. Sí, ahí el Frente Amplio, lo que pasa es que no son comparables, como decíamos también, ¿no? Pero hay que no perder de vista que el Frente Amplio tuvo un 39% de los votos en octubre de 2019, muy lejano a lo que son casi 20 puntos más. Es verdad que con una participación menor, ¿no? Pero 20 puntos más en este caso, lo que muestra que no son todos votos del Frente Amplio, no, claramente. Claro. Pero es un respaldo, digamos, a una línea de acción, a una propuesta que aglutina también otros actores, como las organizaciones sociales y como grupos de izquierda que no son frente amplistas. Me parece que ahí está metido todo eso, no se puede ver el 49%, 48% como un respaldo al Frente Amplio, como si todos esos votos fueran del Frente Amplio. Pero el Frente va a trabajar para intentar acercar. Claro, pero está la experiencia del balotaje, que hubo un escenario similar, donde el Frente Amplio logró captar, ahí sí para el Frente Amplio, un montón de votos que en octubre no fueron para el Frente Amplio. Entonces seguramente intenta repetir estos escenarios de cara a las próximas ¿Qué piensan del apoyo a la policía que expresó el presidente de la República? Y bueno, y ahora tú hacías la referencia a la eventualidad de un cambio de ministro del Interior, que puede ser una posibilidad. ¿Qué piensan de eso? La policía fue como un poco el eje de la campaña, la seguridad, uno de los ejes de la campaña. De hecho, en el último acto, en el acto de cierre de campaña de la coalición de gobierno, Álvaro Delgado fue una de las cosas más fuertes que dijo, fue que, bueno, si ganaba el sí era que la gente le estaba quitando el respaldo, le estaba dando la espalda a la policía. Y bueno, y el episodio más llamativo en la veda electoral fue toda esa situación en el Club Progreso, donde nuevamente la policía estuvo en el centro. Y bueno, en este caso, nuevamente yo creo que el respaldo al gobierno, a la LUC, también puede leerse como un respaldo a la institución policial, quizás, ¿no? Porque fue uno de los ejes de la campaña, pero no sé, Carlos, ¿qué te parece? Bueno, sí, fue un eje de la campaña, yo creo que él quiso marcar de vuelta el apoyo, creo que fue por ahí. Parece que, bueno, ganamos y ahora siguen teniendo el apoyo para seguir adelante en lo que estaban haciendo. ¿Y la posibilidad de remover a los 2 ministros estaría en función de...? Yo no creo que lo remueva.
Digo, me parece que el escenario sería distinto si hubiese ganado el sí, ¿no? Ahí sí que había una señal fuerte de vamos a hacer un cambio porque... Y sí, probablemente si ganaba el sí, el escenario hoy sería totalmente distinto, otro. ¿no? ¿Qué le parece la imagen de Sanguinetti de que esto fue una tercera vuelta? Original, la verdad que a mí me sorprendió, ¿no? Porque además estamos tratando de sacar la idea de que esto no era una elección de medio término, el gobierno no estaba en juego ni nada. Sin embargo, Sanguinetti dice, esto fue una tercera vuelta. Bueno, es parte de cómo se desarrolló la campaña también, de que era un plebiscito contra el gobierno. Entonces, si era un plebiscito a favor o en contra de la calle, era una tercera vuelta. Digo, es lo que... Porque también lo que queda claro es que también la gente votó más por afinidad ideológica o por la circunstancia coyuntural de cómo se siente en función de, bueno, desempleo, precios altos, yo qué sé, lo que fuere, más que por los 135 artículos de la LUC, que iba desde portabilidad numérica hasta la educación, pasando por otro tanto, ¿no? Sí, en los discursos previos, en la semana previa a las elecciones, si bien Lacalle Pou en su conferencia hizo referencia a algunos puntos de la LUC, por ejemplo, la cadena del sí, vieron que fue casi sin referencias a los artículos de la LUC, hubo alguna referencia a la suba de combustibles, pero era algo más global que apelaba más a lo emocional. Y sí, en realidad hay como era muy compleja la ley para discutir en esos términos y se terminó discutiendo y era natural que sucediera eso, ¿no? En términos de un respaldo, palos en la rueda al gobierno o un voto contra el gobierno. Y yo no creo igual que todos esos votos que tuvo el sí ayer hayan sido votos contra el gobierno. Creo que hay cierto malestar, esto que vos decías, Jaime, con la situación económica. Y el presidente lo capta muy bien cuando en la conferencia de prensa ayer habla inmediatamente de que van a tener, ya lo había dicho igual antes, ¿no? Pero que van a hacer algo vinculado al tema precios de los alimentos y bueno, nada, es algo a tener en cuenta. Lo que no quedó, yo estaba convencido que iba a haber una movidita con el tema de combustibles, pero fue muy claro el presidente, no se va a modificar, vamos a seguir en el mismo camino y es lo más transparente que se puede dar. Pero, lo que pasa es que intenta ser coherente con su discurso. También es muy difícil para el presidente cambiar. Y justamente ese artículo fue votado por todos, ¿no? O sea, no es un artículo propio del doctor Lacalle, sino de todo el grupo. Pero hay la diferencia con Brasil, ¿no? Todavía. Y la diferencia de precio con Brasil también. Claro, que todavía hay un atraso en el precio del combustible y tampoco dijo que lo iba a acomodar. Lo iba a acomodar, claro. Sigue hablando de la espalda de ANCAP. Sí. Y ahí yo creo que hay una agenda más de fondo, bueno, no es que yo crea, es que lo ha dicho la vicepresidenta, por ejemplo, Beatriz Argimón, que hubo una propuesta clara de desmonopolización que fue frenada por los socios de la coalición y luego se llegó a este acuerdo que votaron todos los partidos, o en parte votaron todos los partidos, pero ahora yo creo que con estas condiciones puede ser que el Partido Nacional concretamente vuelva a insistir con la propuesta de la desmonopolización. Lo dijo la vicepresidenta, ¿no? Hay un momento de evaluar este sistema, de evaluar si funcionó y bueno, de proponer algo más allá, digamos. Lo que está claro es que todo este movimiento que comenzó desde el PIT-CNT y que generó tantas dudas al comienzo del Frente Amplio, que no quería, en términos generales, el referéndum, terminó uniendo al Frente Amplio con un objetivo común en momentos complicados de la estrategia interna. ¿Cómo les parece que va a encarar el Frente Amplio como oposición a partir de ahora esa oposición? Ya no hay un tema común que los una en contra del gobierno como oposición. ¿Qué temas tiene en agenda justamente el Frente Amplio para llevar adelante la oposición? El Frente Amplio u otros partidos, está la Unidad Popular también, etc. Bueno, se vienen reformas importantes que está encarando el gobierno. Una de ellas, y lo mencionó Lacalle Pou en su conferencia antes de las elecciones, es la reforma de la seguridad social. Seguramente eso divide aguas porque ya las dividió en la comisión de expertos. Exacto. Entonces ahí ya se prevé como un escenario también de enfrentamiento y luego, político digamos, y luego otra cuestión que tiene que ver con la reforma educativa. Claro. Y eso todavía no tenemos el proyecto, todavía no sabemos por dónde va a rumbear, pero sí sabemos que las pocas cosas que se han hecho vinculadas, por ejemplo, con la ley de urgente consideración, han tenido resistencias en los sindicatos, en las organizaciones sociales y en la oposición también. Y bueno, seguramente haya cosas por las cuales, digamos, disputar políticamente en estos próximos años, ¿no? Nosotros entrevistamos a Abdala hará, no sé, 2 meses y le preguntamos qué pasaba si había una reforma en la seguridad social que no conformaba a los trabajadores, al PCNT. Y
y él deslizó la posibilidad de juntar firmas nuevamente para hacer un referéndum. No. Bueno, sería... Basta. Digo, es un partido no tan difícil, ¿no? Porque digo, es algo que puede llegar a molestar a muchas personas. Digo, Sí, es una herramienta que ayer algunos dirigentes elogiaron, pero que Claro, no podemos tener mucho un- desgaste. No se puede abusar, Pero- no se puede abusar de su pero uso. chicos, ¿a también, ustedes les ¿no? parece que es muy técnico? O sea, nos tiraron una responsabilidad para la gran mayoría de nosotros que no estábamos en condiciones de poder ver, a ver qué es lo que tenemos. Y además, no había una forma quirúrgica de decir, este artículo no me gusta, todo lo demás me gusta. O derogabas todo, o nada, te quedabas con todo, nada. Entonces, Ayer en la diaria comentaba Marcelo Pereira que en realidad a él le parece que no pueden juntarse firmas contra una reforma de la seguridad social porque es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces que por más que se quisiera juntar firmas, en realidad ese mecanismo para este caso no estaría habilitado. El gobierno de alguna manera tiene que ponerse ahora a apretar los pedales en cantidad de cosas en el resto del tiempo que le queda, ¿no? ¿Ustedes creen que superado esto ahora se vienen tiempos de mayor conflictividad gremial? Lo que pasa es que, claro, si haces una O sea, reforma, porque es otra según cómo herramienta, sea la ¿no? reforma, pero digo, con el margen que ganó ayer el gobierno, una reforma muy profunda también es un riesgo político de acá a 2 años, ¿no? Más con una coalición que necesita rearmarse en muchos lugares. Digo, en el Partido Nacional uno ve la figura de Álvaro Delgado como la pata de todos hacia adelante, pero después la pata wilsonista se tiene que rearmar. Uno no sabe quién va a ser candidato ahí. Está Argimón, está Javier García, pero no se sabe, está Gandini, pero no se sabe mucho lo que puede pasar. Y después, bueno, hay que ver qué pasa con el Partido Colorado, que necesita renovarse, y hay que ver qué pasa con Cabildo, que ya no va a ser la sorpresa que fue en la anterior elección. Entonces, esas cosas van a empezar a pegar internamente. ¿A dónde podés ir? A mí ¿no? lo que va a querer marcar perfil cada vez más fuerte a medida que pasa el tiempo, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo la ves tú, Bernardo? Y después yo creo que las reformas complejas como esta de la seguridad social, en realidad si uno no las hace al principio del gobierno, después es muy complicado porque se acercan los tiempos electorales, es algo claramente impopular, digamos que ningún partido político quiere cargar sobre sus pasó. espaldas subir la edad jubilatoria. ya fue, ¿te acordás? Y, Ya pasó. sí, ya pasó. Entonces yo la verdad es que no sé qué va a pasar porque se demoró todo con el referéndum, con el proceso del referéndum y ahora recién va a ingresar al Parlamento este año. No sé realmente si van a llegar a aprobarla y cuánto se van a demorar los tiempos parlamentarios ahí. Hasta el igual de la diaria, Carlos Tapia del País, muchísimas gracias, y nuevamente reconocemos el esfuerzo de estar acá tempranito. A ustedes. Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Bueno, este tema va a dar mucho para cortar todavía, hay así tela que todavía. seguiremos